Bienvenido, buen día y bueno, gracias por estar con nosotros. No, no, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, José Luis, estábamos hablando un poquitito de lo que son las elecciones en el día de mañana, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, con esta particularidad que se dio de que comenzó en el día de ayer a las 8 de la mañana la veda electoral, pero también la campaña provincial. Esto está conviviendo, por lo menos los santafesinos. Efectivamente, lo que pasa que en los distintos distritos electorales, las autoridades provinciales van fijando su calendario, pero claro, ese calendario también tiene una forma de aplicación y cuando subsiste que no es simultáneo con el calendario nacional, tenemos que ir ajustando la actividad partidaria y la actividad de los electores junto con los distintos cronogramas, que son obligatorios, no se pueden dejar de lado. Entonces, frente a esta situación, bien como vos decías, que estamos subsistiendo con lo nacional y lo provincial, vamos un poquitito a esclarecer sobre todo el tema que nos había convocado, que era la veda electoral. ¿Qué significa la veda electoral? La veda electoral, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, que es el caso que hoy nos ocupa, tiene dentro del calendario un inicio y una terminación. Ese inicio de veda electoral establece prohibiciones. Dentro de esas prohibiciones, a la cual nos debemos ajustar todos. Acordémonos siempre de la pirámide de las normas, las nacionales prevalecen sobre las provinciales, se deben readecuar, no deben entrar en colisión. ¿Qué dicen estas normas nacionales? Estas normas nacionales establecen una prohibición de realizar actos públicos, habla de proselitismo, pero justamente la norma habla de proselitismo en general, no distingue entre el proselitismo nacional, provincial o municipal. Habla Claro. la prohibición de actos públicos y proselitismo. Es decir, estamos frente al corte de la publicidad electoral o el proselitismo partidario en general y para todo el territorio nacional. Pero solamente para los precandidatos nacionales, ¿sí? O sea, Eh, vamos a distinguir, seguimos bien. distinguiendo. Se Es hace una una, Perdón, elección se hace, perdón, nacional, José, se hace perdón, una José Luis. confusión. claro, Y es una límite, elección es un nacional, límite pero Perdón, muy nos tiene que tener también paciencia, tenemos, José claro. Luis. Nos tiene que tener Es, paciencia porque sí, se nos yo hace lío. siento como Perdón. que es un límite tan delgado, ¿no? Y que muchas veces eh, ahí tiende una bueno, la confusión. ley tiene a veces unos claros oscuros, unos grises, Claro. pero acordémonos de esto. Estamos frente a instancias electorales que nos involucran a todos, tanto a los que van a ser elegidos como a los electores. Todos debemos cumplir la ley. Es decir, está el cronograma nacional, que justamente estas pasos obligatorias del día domingo son en el orden nacional. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe vamos a elegir autoridades nacionales. Pero ¿qué pasa? Hay un cronograma provincial también. ¿Por qué? Claro. Porque ese cronograma provincial hace a la vida electoral de, de lo que nosotros, a los personajes que nosotros vamos a elegir en el orden provincial también. ¿Qué Claro. dice ese cronograma provincial? Que no entra en colisión con el nacional. El, el inicio de la publicidad electoral, tanto radiofónica como audiovisual, comienza en el cronograma provincial el día 16 de agosto. ¿Bien? Sí, Las elecciones, las pasos nacionales, son el día 13 de 13 agosto. mañana. Es decir, si la veda nacional para todo el territorio habla de que hay una prohibición de proselitismo y publicidad electoral, incluye también a ese proselitismo provincial. Es decir, es abarcativa. Ok. Por otro lado, y para no ir a mayores confusiones, si hay un cronograma provincial que dice que recién el 16 de agosto se inicia la campaña publicitaria electoral en el orden provincial, está clarito el tema. Es Ok. decir, las confusiones pueden venir porque hay publicación gráfica, hay publicaciones de publicidad estática en carteles de rutas y también están
los medios de comunicación audiovisuales, las redes, Claro. que ahí sí escapa, claro, ahí escapa el control del Estado, por ahora, porque hay algunas redes que entran dentro de la comercialización publicitaria. No se olviden que hay mucha publicidad dentro de las redes que es paga. Eso todavía el legislador no lo ha tenido contemplado, no lo puede controlar mediante una norma o una ley. No hay una regulación para las redes sociales. No hay una regulación, lamentablemente, porque se inunda dentro de las redes la publicidad, pero claro, hace al uso personal la red. Yo entro en la red si quiero, no es una red Claro. que está permanentemente instalada en el aire, ¿de acuerdo? Sí, sí. Claro, 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 se entiende. Con lo cual, en ese caso, tocó un tema, José Luis, que, digamos, me parece que sí, es muy controversial en estos últimos tiempos, porque antes hasta campañas de 5 o 6 años atrás se venían manejando de una determinada manera y las últimas empezaron a funcionar de otra. Acá Sí, con esto del uso de las redes sociales, sí, si usted, por ejemplo, un particular, sea candidato o no sea candidato, forme parte de la estructura del partido o no, con sus redes sí. sociales particulares, usted comparte, difunde, eso, digamos, un poco medio como que queda fuera del control del Estado. Ahora, si se hace una campaña paga por parte del partido político, eso sí entraría dentro de la prohibición de hacer campaña durante la veda, ¿no? ¿O no? ¿O todavía no? Claro, lo que pasa que justamente eso es lo que ha escapado al control legislativo. Es decir, Ok, no hay una ley que diga cómo hacemos para censurar, para cortar o para prohibir eso, porque eso está instalado dentro de la red, normalmente en servidores en el extranjero, normalmente servidores que emiten desde el extranjero, claro, y hace al uso particular y propio de quien enciende y se conecta a esa red. Es decir, no es lo mismo la emisión radiofónica, la emisión televisiva, que sí está controlada por medio de los organismos y los propios controles que tienen los medios. Eh, no en las redes, no sucede. Lamentablemente ha quedado fuera de ese control, pero no porque los controles sean agradables o los controles, muchas veces hay controles que a mucha gente le resultan incómodos para ser cumplidos, pero dentro de lo que la norma establece, las redes sociales han quedado excluidas por ahora. No se sabe cómo van a ser en el futuro, pero por ahora han quedado excluidas del control del Estado. sí, a ver, déjeme decirle algo, José Luis. Digo, Sí, las normas, digamos, un poco lo que están definiendo son reglas de juego equitativas para todos los participantes. Digo, más allá de esto, que el Estado lo que hace es tratar de que esas reglas de juego se cumplan y todos los partidos políticos, los candidatos compitan en igualdad de condiciones, digamos. Tiene que ver eso con el control del Estado, ¿no? Con qué sé yo, por lo menos tengo esa sensación de hacer cumplir la regla y que la regla y que todos los actores que van a participar de las elecciones participen, compitan en igualdad de condiciones, digamos, ¿no? Un poco siento sí. que Es, ese es el eh, propósito. es un poco, entra dentro un poco de lo inalcanzable esa igualdad de condiciones en cuanto a las reglas y a las normas dentro de las redes sociales. Claro, Sí, el Estado ejerce un control y bastante estricto. La gente que, sobre todo de los medios, saben perfectamente cuál sí, es lo estricto del cumplimiento de estas normas, pero no se puede controlar dentro de las redes sociales. No hay un correcto, control correcto. dentro de las redes sociales. Y estamos hablando también no solo en el ámbito nacional nuestro, sino que se le ha escapado, porque es motivo de debate en muchísimos foros internacionales, Claro. el tema del control de las redes sociales en cuanto a publicidad, ya sea la publicidad electoral o otro tipo de publicidades. No hay una normativa más allá de que cada estado emite, y si no tendríamos que ir a estados totalitarios, como sucede en muchísimos estados, que ciertas emisiones de las redes sociales están censuradas y vedadas, Claro. pero no es el caso. O sea, aquí gozamos de esa libertad amplia como para que la red social llegue al usuario en forma individual, que después luego se transforma en colectiva, pero llega en forma individual. Claro. Es decir, yo no puedo bajar de una red social una publicidad
poner una cámara y transmitirlo al aire en un canal, ya sea de cable o de aire. No puedo hacerlo, pero la red social sí lo emite. Claro. ¿Se entiende Sí, la sí, 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 comparación? sí, sí. José Luis, nosotros vamos a ir mañana a votar. Cuando estamos dentro del cuarto oscuro, podemos emitir el voto válido. eh, si nos puede ayudar con la clasificación y qué Bien, tipo de votos se pueden sí. emitir, porque digo, está el voto en blanco, el voto nulo, el voto nulo pasa si pasa tal cosa, si no pasa tal otra. ¿Nos puede ayudar un poco con esto para que tengamos en claro mañana las opciones? Sí, ¿qué nos vamos a encontrar los santafesinos en cuanto al menú electivo? Nos vamos a encontrar 5 categorías, una boleta, sábana, apaisada, con 5 categorías. Se puede dar el caso de que algunos candidatos van con una sola categoría o van con 2 categorías, es decir, la categoría presidente y vice o la categoría presidente y vice y diputados nacionales, Claro. pero la boleta completa abarcaría 5 categorías. ¿Cuál es el voto? El voto válido, que quiere votar por esas 5 categorías, dobla la boleta, la mete en el sobre y va a la urna. El que quiere cortar la boleta, lo que se denomina el corte de boleta, puede hacer las combinaciones siempre uno para cada categoría. Es Claro. decir, no se pueden repetir categorías, es decir, Dos cortar boletas la boleta y poner presidente. 2 candidatos, 2 boletas Claro. diferentes de diferentes candidatos, por ejemplo, a presidente y vice. Claro. Eso va a ser anulado. Ok. Ese voto queda anulado y no se contabiliza. Ahora, se puede votar en blanco. Y no se ¿Qué contabiliza, significa votar en blanco? perdón, No José Luis, colocar no se la boleta contabiliza ninguna correspondiente al categoría. candidato Sí, de la categoría que uno elija, o de las 5 categorías, o de 4, de 3, de 2, de 1, meter el sobre en blanco. ujú, Claro. Ese voto va a ser contabilizado como voto en blanco. Claro. Yo, por ¿Por ejemplo, qué? hay Por cinco los pisos categorías. electorales. Hay 5 categorías. Yo, por ejemplo, pongo en el voto, dentro del sobre, 4 Sí, categorías del partido que sea, ujú. del mismo partido, partidos distintos, no importa. Participo en 4 categorías. En esa quinta que no puse ninguna boleta, eso se considera voto en blanco. se considera voto en blanco. ¿Por qué? El voto en blanco, en este caso, se contabiliza como voto emitido válido. ¿Por qué? Porque en el orden nacional tenemos un porcentaje para que los candidatos de cada categoría pasen a la elección general. Tienen que tener el 1,5% de los votos emitidos válidos en esa categoría, ¿de acuerdo? Entonces es válido el voto en blanco, no el voto anulado. ¿Qué significa un voto anulado? Un voto anulado significa hacerle trazos a una boleta completa, cortarla por un pedacito que no se distinga a qué boleta nos estamos refiriendo, meter dentro del sobre un papel en blanco u otra categoría rayado y hacer o otro objeto y meterlo dentro de la urna. Eso va a ser anulado El voto anulado y se no se anula contabiliza. en todas las categorías. Por ejemplo, vos dabas el ejemplo de presidente, si ponías 2 boletas para presidente se anulaba, pero si cortabas y votabas para otra categoría y estaban de forma correcta, ¿eso también se anula No, en un no, no, mismo no. sobre? Siempre tiene No. que haber un voto por categoría. Bien. Un voto de Claro, el que se candidato anularía en por ese caso es categoría. el Es decir, presidente supongamos, solamente. yo corto una boleta de una alianza o de un partido, corto la boleta y pongo la del candidato a presidente y vice. Pero pongo otra de candidato a presidente y vice de otra alianza y meto las dos juntas. Va a ser anulado. ¿Por qué? Porque no se puede determinar a cuál va Claro, dirigida. Ok, perfecto. claro, sí, se entiende, se ¿Cuáles entiende. son los documentos válidos para votar en esta elección nacional? El documento válido para votar es el último Bien, que se tenga, que no esté emitido, y va a figurar dentro del padrón cuál es ese último o el posterior válido. Es decir, a lo mejor yo tenía el último, figuro en el padrón, lo perdí, se le extravío, me hicieron uno nuevo, el último nuevo. El último válido emitido. perfecto, porque a diferencia de las pasos provinciales, que solamente se habilitaba
con la tarjetita, o sea, no podía ser ninguna de las anteriores, ni la libreta, bueno, libreta cívica, libreta de enrolamiento, pero en esta sí es válida si es que figura en el padrón. Sí, 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 tiene que figurar en el Exactamente. padrón. No, se ha dado caso, yo he estado en muchas ocasiones en mesas de elecciones y viene gente con el certificado de extravío, no, no es Claro, válido, no es no es válido. válido. Claro. José Luis, en las competencias internas, ahora nosotros recordemos que mañana vamos a ir a las urnas a votar en las elecciones primarias. Sí, Con lo cual, digamos, a partir con el resultado de estas elecciones se van a terminar de definir los candidatos que van a competir en la elección general. exactamente. Es Bueno, decir, sí, ahí está la confusión también de muchísima gente que mañana dice voy a votar por tal porque yo quiero que sea... mañana votamos candidatos a listas definitivas. correcto. Bueno, dentro de un mismo partido, sea cual sea, o dentro de la misma Sí, alianza, que hoy ya no sabemos bien si son partidos, si son alianza, de qué estamos hablando, pero bueno, no importa. una gran mezcla, Sí, dentro de la competencia interna que vaya a haber, ¿cómo se resuelve el ganador? ¿Por un voto? por simple mayoría, por un voto. Ok, Simple mayoría se decide el ganador. ok, perfecto. Le voy a hacer una pregunta que no sé si nos la va a poder contestar, pero a lo mejor A ver, nos puede ayudar. intentemos. Que no nos toca a los santafesinos. Sí, Nosotros en Santa Fe, en las elecciones primarias y las últimas elecciones, y en la general va a ser también así, venimos votando con un sistema de elección, con un tipo de sí, boleta, sí, donde tenemos todos los candidatos en la misma boleta. Mañana vamos a ir a votar con el sistema anterior a ese, que es el que sí, tiene vigencia a nivel nacional, que tiene, digamos, boletas en papel, que hay que meter el papel adentro, digamos, no hay que elegir, hay que seleccionar la boleta y meterla dentro del sobre y así exacto. elegimos. Capital Federal va a inaugurar, corríjame, pero va a inaugurar Sí, mañana un sistema de voto electrónico o algo por el estilo, donde la gente se va a acercar como a una maquinita y va a tener que elegir y votar exacto. lo que elija. Eh, Córdoba también lo tiene, ¿eh? ok, Sí, hay perfecto. varias provincias que lo tienen. Perfecto. Bueno, Ya fue. en esos casos, donde hay voto electrónico, eh, digamos, ¿existe el voto anulado o no? O es voto por fulano de tal o voto en blanco? Bueno, el software de esas máquinas electrónicas está preparado para que el voto emitido sea único, es decir, es muy difícil eh, hacer equivocar al software. Es decir, yo voto, y esto, vamos a aclarar esto. Para las boletas de orden nacional es el tradicional, o sea que el ciudadano de Cava, por ejemplo, va a votar con la electrónica para elegir autoridades de Del Buenos municipio. Aires, no para Correcto, las autoridades nacionales, ¿eh? correcto, correcto. Es decir, va a Sí, votar también con boleta. Pero sí. en el caso de la máquina, la asistencia técnica de la máquina no da lugar a votar por dos candidatos en el mismo orden, ¿se entiende? Claro, claro, por lo que usted explicaba hace un rato, digamos, lo que usted explicaba de la Sí, posibilidad de ser voto anulado, digamos, cuando usted lo estaba contando, digo, con el sistema electrónico me parece que desaparece un poco eso, porque yo tengo que seleccionar, con lo cual o selecciono la opción que quiero elegir, o no selecciono ninguna, como voto en blanco, digamos, pero no hay posibilidad de como de anular, digamos, no sé si está, digamos, corríjame, por no, se favor. podría llegar a anular, hubo casos pero eso es posterior en la revisión, porque hubo errores, las máquinas dieron errores, Ok, de no contabilizar ese voto de ese ciudadano en el conteo final, porque después se revisa el conteo final. Es ok. decir, a ver, vamos a hacer algo gráfico. El ciudadano va y vota en esa máquina. La máquina le va a dar Un ticket le da. una constancia Sí, electrónica eso, de ese correcto, voto. correcto. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Puede existir un error de conteo en esa registración, pero es muy difícil porque el software está preparado para acierto o error únicamente. correcto, Entonces, sí se puede registrar y hay que registrarlo al voto en blanco. claro,
¿Por qué? Porque ese voto en blanco después va a ir al conteo. Claro, correcto, correcto. José Luis, ¿hay algo que nos quiera decir que no le hayamos preguntado? ¿Alguna cuestión que usted sienta que sea importante comunicar? Sí, hay que ir a votar. Hay que ir a Sí, votar. sí, sí, Hay que sí. ejercer ese derecho. Es un derecho soberano del ciudadano, es donde el ciudadano se siente en el momento más poderoso de su existencia yendo y colocando un voto, que Sí, es la forma que nosotros tenemos de elegir a las autoridades. claro, correcto. Sí, es así, es así. Bueno, Bien, lo hemos exprimido a José Luis, le sí. hemos preguntado de todo. Perdón, perdón. José, Pero gracias por la paciencia que sí, nos sí, estuvo sí. esperando al Nos hizo un poquito principio. de escuela también, porque le Sí, y preguntamos un sí, y montón sí, y sí. y surgen muchísimas dudas en el momento de votar y creo que Surgen también dudas, en la surgen dudas, población es hay verdad. dudas, pero bueno, hay que preguntar, hay que leer y como vos bien decías, José Luis, hay que ir a votar, hay que ejercer este derecho que tenemos en la democracia, que es la única posibilidad que tenemos de poder allí levantar nuestra voz y decir realmente lo que queremos y también ejercer este derecho de que podemos elegir. Así que bueno, es un mensaje Efectivamente. más que claro. Bueno, buenísimo, Bueno, buenísimo. José Luis, muchas gracias por este contacto y por haber participado de este Mundo AF. No, para mí es un gusto y estoy siempre a disposición, ¿eh? Bien, Bueno, entonces te vamos a muchas preguntar y te gracias. vamos a contactar varias veces para poder disipar algunas dudas que surgen muchas en esta mesa, en los Pero debates. por supuesto. Gracias, te mandamos un Muy saludo muy amable. grande. Chao, hasta luego. Chao, chao, gracias.